Buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos a este curso virtual que justamente tenemos de preparación para el nombramiento y ascenso de la carrera magisterial. El día de hoy también nos acompañarán con unas simulaciones para practicar cada vez más. Entonces, vamos a tener como temas el volumen de una esfera, el volumen de pirámides, el área de un sector circular y el área de una corona circular. En este tipo de temáticas habrán ejemplificaciones al respecto y también, como son en 3 dimensiones, ¿por qué no? En la práctica y en sus anotaciones también aplicaremos fórmulas para poder resolver esas casuísticas. Una capacidad muy importante es explicar las relaciones encontradas entre las variables. Por ejemplo, como se ve en la ventana, uno de los diagramas más empleados es el diagrama de Venn-Euler. Entonces, en la solución de problemas tenemos esa correlación. Muy bien. Otra capacidad es socializa su entendimiento sobre las pirámides. Muy bien. Tenemos el volumen de una esfera. Ahí está. En 3 dimensiones. Es una superficie en revolución donde todos los puntos del espacio equidistan de un punto denominado centro. Claro está que una semicircunferencia más otra semicircunferencia y con sus particularidades cada una denotarán esta figura, en la cual hay que considerar que el radio de una esfera es el segmento de línea que conecta el centro de la esfera con cualquier punto en su superficie. Entonces, hay que considerar para ese cálculo. Muy bien. La fórmula importante a aplicar para el cálculo del volumen justamente de una esfera, que es un cuerpo de revolución. Tenemos que volumen es igual a 4/3 del número pi por el radio al cubo. ¿Notaron? Entonces, con esta fórmula podremos resolver problemáticas con respecto a este cuerpo geométrico. Muy bien. Tenemos este ejemplo para entender mejor la esfera. Vamos a calcular el volumen de la esfera. Teniendo en cuenta la fórmula, volumen es igual a 4/3 del número pi por el radio al cubo. Siempre hay que ordenadamente anotar los datos para poder calcular. Necesitamos el radio
¿verdad? Muy bien. Entonces el valor del radio es 7 metros para este caso. Muy bien. Como las unidades son en metros, vamos a calcular. Y ahí está. Tenemos lo siguiente. El volumen es igual a 4 tercios por el número pi, 3.14 para efectos prácticos, por el radio, 7 metros al cubo. Muy bien. Operamos. Volumen es igual a 1436.03 metros al cubo. Muy bien. ¿Qué entendemos al encontrar esta respuesta? Entendemos que en este cuerpo geométrico entran 1436 cubitos de 1 metro de lado. ¿Notaron? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, practiquemos. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Calcula el volumen de la esfera. Aquí te doy la fórmula. Volumen es igual a 4 tercios multiplicando el número pi por radio al cubo, para que te familiarices con esta fórmula. Muy bien. Primera opción, 263.94 metros al cubo. Opción B, 264.94 metros al cubo. Opción C, 265.94 metros al cubo. Opción D, 266.94 metros al cubo. Y finalmente, opción E, 267.94 metros al cubo. Manos a la obra. Entonces, las unidades de medida, que en este caso el radio es igual a 4 metros, está en metros. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Muy bien. Volumen es igual a 4 tercios por el número pi. Y entre paréntesis colocamos 4m, 4 metros, cerramos paréntesis, elevado al cubo. Multiplicamos 4 por 4, 16, por 4, 64 metros al cubo, por el número pi y por la fracción 4 tercios. Esto nos dará que el volumen es igual a 256 por el número pi entre 3 metros al cubo. Entonces, reemplazando el valor del número pi, tenemos 256, abrimos paréntesis, 3.14, cerramos paréntesis, entre 3. El volumen es igual a 267.94 metros al cubo. Entendemos, además, justamente para poder explicar geometría en 3 dimensiones y poderla adaptar a nuestras enseñanzas docentes, tenemos que saber explicar la lógica de lo que hemos encontrado. Entendemos que en este cuerpo geométrico entran 267 cubitos
de 1 metro de lado. Muy bien. Quienes marcaron la alternativa E, luces. Tenemos el tema volumen de pirámides. Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice común. Aquí está la figura. Notamos que como está indicado aquí con la flechita, este elemento es la base. Se le llama así a la cara en donde se apoya la pirámide. ¿Ok? Además, la base es una figura plana sobre la que se apoya la pirámide. Y es así como recibe su nombre. Entonces, como en el ejemplo aquí mostrado, la base es un cuadrado, el nombre de esta pirámide es pirámide cuadrangular. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Las caras son las figuras geométricas que forman las paredes de la pirámide. Vamos a anotarlas. Y ahí están. Se componen por la base y las caras laterales que siempre serán en forma de triángulo. Y ahí está. Para entender mejor en el ejemplo, notamos en sus pantallas que esta es una base cuadrangular, ¿verdad? Muy bien. Entonces le da ese nombre a la pirámide. Y 4 caras laterales. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4 caras laterales que están sombreadas de color amarillo. Muy bien. Entonces se cumple que en esta pirámide cuadrangular hay 5 caras. Aristas son segmentos de recta que unen 2 caras. Notemos que para esta pirámide cuadrangular vamos a ver cuántas aristas habrá. Y están de este color naranja. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? 8 aristas. Además, las aristas son las líneas que unen las caras de la pirámide. Muy bien. Ahora veamos otro elemento. Los vértices. Los vértices son todas las esquinas de la pirámide o los puntos de unión de las aristas. Aquí en la figura, justamente, los vértices están señalizados con puntitos color rojo. Y tenemos para esta pirámide cuadrangular 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Muy bien, seamos observadores. Ahora, cúspide es el punto más alto de la pirámide y el punto de unión de todas las caras laterales. Justo está aquí señalizado. Ápice es el vértice situado en la parte superior, el opuesto a la base. Se le denomina ápice. Además,
Es el punto que forma parte de todas las caras laterales o donde se juntan todas las aristas laterales. Otro importante elemento es la altura, que es la distancia del centro de la base a la cúspide de la pirámide. Aquí en su pantalla podemos ver que está delineado con líneas de color rojo. Muy bien. Además, la altura es la medida del segmento perpendicular a la base que se une con el ápice. Un importante elemento, el apotema, que es el segmento trazado desde el vértice al centro de cualquier lado del polígono que conforma la base. Coincide con la altura de cada cara triangular de la pirámide regular. ¿Notaron? Entonces, en sus pantallas pueden observar que se trata de ese segmento trazado de color celeste, denominado apotema. Veamos un ejemplo para aclarar. Pirámide pentagonal es lo que estamos observando. Entonces, ¿qué decimos de esta pirámide? Que su base es un pentágono que tiene 5 lados, ¿verdad? Y vamos a contar las aristas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y los vértices, ¿cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Así es. Hay que saber reconocerlo porque, fíjense, vamos a completar el cuadro de esta pirámide cuadrangular. Muy bien. En este cuadrito nos piden la cantidad de caras que tiene la pirámide, la cantidad de aristas y la cantidad de vértices. Opción A, 5 caras, 8 aristas y 5 vértices. Opción B, 5 caras, 10 aristas y 4 vértices. Opción C, 4 caras, 7 aristas y 3 vértices. Opción D, 4 caras, 9 aristas y 2 vértices. Y finalmente, opción E, 3 caras, 8 aristas y 9 vértices. Manos a la obra. Esta es la solución. Esta pirámide cuadrangular tiene 5 caras, tiene 8 aristas y tiene 5 vértices. Quienes marcaron la alternativa A, pluses. Tenemos que existen tipos de pirámides de acuerdo a lo siguiente. Aquí podemos ver que existe pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide rectangular, pirámide pentagonal, pirámide hexagonal. Vamos a entender pirámide cuadrangular.
empezaremos a distinguir y a observar que la base de esta pirámide es un cuadrado. Aquí está señalizado con esta flechita verde. Y no olvidemos que las caras de las pirámides siempre son triangulares y su base es la que le da el nombre. Por eso, para este ejemplo que estamos observando, entonces, como la base es un cuadrado, es esta pirámide denominada cuadrangular. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí están las caras de esta pirámide. Contemos, las laterales son 1, 2, 3, 4. Y para calcular el volumen de la pirámide cuadrangular, hay que tomar en cuenta esta fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Muy bien. Vamos con este ejercicio. Calculemos el volumen de la pirámide. Opción A, 57.33 centímetros al cubo. Opción B, 58.33 centímetros al cubo. Opción C, 59.33 centímetros al cubo. Opción D, 60.33 centímetros al cubo. Finalmente, opción E, 61.33 centímetros al cubo. Manos a la obra. Aquí está la solución. Entonces, el volumen es igual al área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Encontremos por lógica primero el área de la base. Distinguimos que la base de esta pirámide es un cuadrado. Por lo tanto, recordando, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Lo mismo que decir lado por lado. Área de la base es igual a 25 centímetros al cuadrado. Ahora, con este dato, vamos a reemplazar en la fórmula. Volumen es igual área de la base por altura del cuerpo entre 3. Volumen es igual a 25 por la altura del cuerpo, 7, entre 3. Volumen es igual a 175 entre 3. Volumen es igual a 58.33 centímetros al cubo. Entendemos, además, que en este cuerpo geométrico entran 58 cubitos de 1 centímetro de lado. Quienes marcaron la alternativa B, luces. Tenemos ahora pirámide rectangular. Notemos que la base, en este caso, para esta figura, es un rectángulo que está de color celeste, pintado allí. Muy bien. Recordemos que las caras de las pirámides siempre son triangulares y su base le da el nombre. Entonces, el volumen de la pirámide rectangular se calcula con esta fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura del cuerpo
entre 3. Vamos con el ejercicio. Practiquemos. Calcula el volumen de la pirámide. Opción A, 78 centímetros al cubo. Opción B, 79 centímetros al cubo. Opción C, 80 centímetros al cubo. Opción D, 81 centímetros al cubo. Finalmente, opción E, 82 centímetros al cubo. Manos a la obra. Y aquí está la solución. Reemplazamos en la fórmula que dice volumen es igual al área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Pero como dato lógico, hay que saber la altura de la base. Entonces, hay que calcular primero ese valor. Con los datos que ya hemos anotado con cuidado, entonces nos damos cuenta que vamos a multiplicar esas dos dimensiones. 8 centímetros por 3 centímetros. Muy bien. Área de la base rectangular es igual a 24 centímetros al cuadrado. Ahora ya con ese dato de esta área de la base, la vamos a reemplazar en la fórmula completa. Volumen es igual a 24 por los 10 centímetros del dato de la altura del cuerpo entre 3. Volumen es igual a 240 entre 3. Entonces, volumen es igual a 80 centímetros al cubo. Tenemos otro tipo de pirámide, la pirámide triangular. Aquí se puede observar esta figura geométrica y que en su base, que está señalado aquí, es un triángulo. Y hay que acordarnos que las caras de las pirámides siempre son triangulares y su base es la que le da el nombre. Como en el ejemplo, se observa que la base es un triángulo y esta pirámide se denomina pirámide triangular. Muy bien. El volumen de la pirámide triangular se calcula con esta fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Muy bien. Vamos a calcular el volumen de esta pirámide. Opción A, 41.63 centímetros al cubo. Opción B, 41.64 centímetros al cubo. Opción C, 41.65 centímetros al cubo. Opción D, 41.66 centímetros al cubo. Finalmente, opción E, 41.67 centímetros al cubo. Manos a la obra. Aquí está la solución. Tenemos entonces que el área de esta base triangular es igual a base por altura entre 2, porque es la fórmula del área de la base de un triángulo. Muy bien, reemplazamos valores. Área de la base triangular es igual a 5 centímetros por 5 centímetros entre 2. Área de la base triangular es igual a 12.5 centímetros al cuadrado. Entonces, volumen es igual a 12.5 centímetros al cuadrado
por 10 centímetros entre 3. Volumen es igual a 125 entre 3 centímetros al cubo. Volumen es igual a 41.67 centímetros al cubo. ¿Quiénes marcaron? La alternativa E, luces. Tenemos otro tipo de pirámide, la pirámide pentagonal. Notamos, aquí está la base que tiene esta figura geométrica, el pentágono. Recordando, el pentágono tiene 5 lados. Además, las caras de las pirámides siempre son triangulares y su base le da el nombre. Por ello que si el polígono regular de la base es un pentágono, entonces esta pirámide se denomina pirámide pentagonal. Recordamos la fórmula. El volumen de una pirámide pentagonal es igual al área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Vamos a practicar. Calcula el volumen de la pirámide. Tenemos como datos el apotema, que es igual a 5.2 centímetros. Y en la figura es este segmento color verde. Tenemos el dato del lado de la base, 6 centímetros. Y tenemos este dato de la altura del cuerpo, que está representado con la línea color rojo, cuyo valor es 10 centímetros. Opción A, 257 centímetros al cubo. Opción B, 258 centímetros al cubo. Opción C, 259 centímetros al cubo. Opción D, 260 centímetros al cubo. Finalmente, opción E, 261 centímetros al cubo. Manos a la obra. Ahí está. Paso a paso la solución. Tenemos que el área de la base es igual al perímetro por el apotema entre 2. Muy bien. Como en este caso es un pentágono regular, cuyo lado es 6 centímetros, ese dato por 5, que son los 5 lados que tiene esta figura, será 30 centímetros. Muy bien, colocamos acá, en vez de perímetro, 30 por el dato que nos dan del apotema, 5.2 centímetros, que es este segmento color verde. Entre 2. Área de la base es igual a 156 entre 2. Área de la base pentagonal es igual a 78 centímetros al cuadrado. Volumen es igual a 78 por 10 entre 3. Volumen es igual a 780 entre 3. La respuesta es que volumen es igual a 260 centímetros al cubo. Entendemos además que en este cuerpo geométrico entran 260 cubitos de 1 centímetro de lado. Quienes marcaron la alternativa de luces. Muy bien.
invitamos, por favor, a la lectura de este problema. Sí, bien. Dice, una encuesta sobre preferencias por el rock o la salsa fue aplicada a 200 estudiantes. Al contabilizar las respuestas, se encontró que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock y 80 estudiantes mencionaron que les gusta la salsa. Además, hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. ¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Opción A, 40, opción B, 60, opción C, 150. Gracias. Manos a la obra. Entonces, vamos a explicar la lógica para el desarrollo de este ejercicio. Se puede emplear un diagrama muy conocido como lo es el diagrama de Venn-Euler con la teoría de conjuntos. Podemos explicarlo gráficamente así. En este rectángulo tenemos como universo de datos 200 estudiantes, porque es justamente lo que nos dice el ejercicio. Pero hay un grupo que les gusta el rock. Entonces a ese conjunto le colocamos como etiqueta R, relacionándolo al rock. Y tenemos otro conjunto al que le colocamos como etiqueta S, que es alusivo a la salsa. Muy bien. Entonces, como el todo es 200 estudiantes, particularmente existe un dato que nos dice que hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. Quiere decir que hay un dato de intersección de conjuntos. Por eso es que lo colocamos aquí, 50. Y como nos dice que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock, vamos a dejar en esta parte 130 menos 50. Vamos a dejarlo ahí indicado. Muy bien. Por otro lado, en el segundo conjunto, en el de la salsa, 80 estudiantes mencionaron que les gusta la salsa. Lo vamos a indicar ahí. Por este lado, 80 menos 50, que es el dato común entre ambos conjuntos. Entonces, 130 menos 50 nos da 80. Y 80 menos 50 nos da 30. Por lo tanto, fíjense qué va a suceder. Ahí está. Quedó 80, 50, 30. 80 más 50, 130. Más 30, 160. El universo total es de 200 estudiantes. 200 menos 160 quiere decir que fuera de estos dos conjuntos hay en este universo 200 menos 160, 40 estudiantes que no están en ninguno de esos dos conjuntos. Y esa es la respuesta, porque nos preguntan
¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Por lo tanto, quienes marcaron la alternativa A, pluses. Vamos a recordar algunos conocimientos previos. Ángulo central es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia, formado por dos radios. ¿Notaron? Ahí está el ángulo central. Cuerda es toda recta que une dos puntos, cualesquiera, en una circunferencia. Ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Aquí están de color amarillo. Y siempre tendrá su vértice en algún punto de la circunferencia y sus extremos la tocan. Aquí está, ¿no? Este es el ángulo inscrito. ¿Notaron? Y acá, este otro punto, el ángulo central. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre el ángulo central y el ángulo inscrito? Fijémonos. Cuando el ángulo central e inscrito coinciden con los mismos puntos en la circunferencia, así como observamos acá, ¿no? Aquí coinciden. Es el ángulo central, color verde, y este es el ángulo inscrito, color amarillo. Pero justo acá hay puntos que coinciden en la circunferencia. ¿Qué pasa si se da esta circunstancia? Que el ángulo central mide el doble que el ángulo inscrito. Veamos. Entendamos con un ejemplo claramente. Calcula el ángulo inscrito. Muy bien. Si nos dicen, hay que calcular, primero observamos que el ángulo central es 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuánto será el ángulo inscrito? Fácil. Dividimos entre 2, ¿verdad? Ya que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Respuesta: el ángulo inscrito mide 45 grados. Sencillo, ¿verdad? Otro ejemplo. Calcula el ángulo inscrito. Veamos acá esta figura y el dato del ángulo central. 100 grados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo inscrito? Sencillo, ¿verdad? 50 grados. Porque el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Si el ángulo central mide 100 grados, el ángulo inscrito mide 50 grados. ¿Verdad? Muy bien. Vamos con este ejercicio. Practiquemos. Calcula el ángulo inscrito. Y en sus anotaciones coloquen que el ángulo central
es igual a 140 grados. Manos a la obra. De seguro que les ha salido que el ángulo inscrito mide 70 grados. Claro que sí, porque el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Muy bien. Otro ejemplo. Ahora vamos con otra lógica. Ya no nos piden calcular el ángulo inscrito, sino ahora nos piden calcular el ángulo central. Pero observemos la figura. El ángulo inscrito mide 63 grados. Entonces, para calcular el ángulo central, sencillo, ¿verdad? Ahí está. 63 grados lo multiplicamos por 2. Claro que sí. Por eso es que el ángulo central, que está aquí, mide 126 grados. 63 grados por 2, 126 grados es la respuesta. Muy bien. Pluses para los que van haciendo sus anotaciones y van calculando acertadamente. A ver, practiquemos. Calcula el ángulo central. Notamos que nos dan este dato. El ángulo inscrito mide 12.5 grados. A calcular. La respuesta es, el ángulo central mide 25 grados. Sencillo, ¿verdad? La lógica es, si el ángulo inscrito mide 12.5 grados, lo multiplicamos por 2 y nos dará el valor del ángulo central, que en este caso mide 25 grados. ¡Qué fácil! Recordemos otro elemento. El arco es cualquier curva continua que une dos puntos. Es una porción de circunferencia que queda definido a partir de dos puntos sobre dicha circunferencia. Vamos a calcular el arco. Aquí hay que tener presente esta fórmula que nos dice que el perímetro es igual a 2pi por radio. Los datos que nos dan, seamos observadores, es un ángulo de 50 grados y el radio de 5 centímetros. Vamos a calcular. ¿Qué nos piden? El arco de este color rojo está en la figura. Este dato es el que nos piden calcular. Muy bien. Solución. Reemplazamos. Perímetro es igual 2 por el número pi por radio. 2 por 3.14 por el valor del radio, que es 5, nos da 6.28 por 5. El perímetro es 31.4 centímetros. Perímetro del círculo es lo mismo que decir la circunferencia
que está aquí de color celeste. Muy bien. Entonces, si todo esto, la lógica es, mide 31.4 centímetros, vamos a aplicar la regla de 3. Una columna de longitudes y otra columna de grados. En la primera columna de longitudes tenemos que hemos hallado el perímetro, 31.4 centímetros. Aplicamos regla de 3. Multiplicamos 31.4 por 50 y lo dividimos entre 360. ¿Cuánto nos da? El arco es igual a 4.36 centímetros. A practicar. Calcular el arco. Como datos, ángulo 110 grados. Radio 7 centímetros. Opción A, 13.43 centímetros. Opción B, 13.44 centímetros. Opción C, 13.45 centímetros. Opción D, 13.46 centímetros. Y finalmente, opción E, 13.47 centímetros. Manos a la obra. Tenemos entonces la solución. Perímetro es igual a 2 por el número pi por radio. Reemplazamos 2 por 3.14 por 7, porque aquí está que el radio como dato es 7 centímetros. 6.28 por 7, perímetro es igual a 43.96 centímetros. Aplicando la regla de 3 simple, en una columna las longitudes y en otra columna los grados. En la columna de longitudes lo he encontrado, es decir, el perímetro, 43.96 centímetros, que su todo es 360 grados, que es de un círculo, ¿verdad? Como segundo dato, en esa segunda columna, 110 grados que nos dan. Muy bien, tenemos ya 3 datos. Apliquemos la regla de 3 para encontrar la incógnita. Multiplicamos 43.96 centímetros por 110 grados entre 360 grados. 4.835.6 entre 360. El arco es igual a 13.43 centímetros. Veamos el área de un sector circular. El sector circular es la parte del círculo comprendida entre dos radios. Y el arco, en otras palabras, es la porción del círculo determinada por un ángulo central. El área de un sector circular tiene la siguiente fórmula que vamos a familiarizarnos. Área de sector es igual número pi por radio al cuadrado por grados que nos den del ángulo entre 360 grados. Vamos a entenderlo con un ejemplo.
calcular el área del sector circular. Los datos que nos dan: ángulo igual a 40 grados, radio igual a 10 centímetros. Y la fórmula que ya sabemos, que el área del sector es igual al número pi por radio al cuadrado por los grados del ángulo entre 360 grados. Paso a paso veamos. Reemplazamos. Hay que tener cuidado porque son números decimales. Área del sector es igual a 3.14 por 10 al cuadrado por 40 grados que nos dan entre 360 grados. Recordemos que si en el numerador hay unidades de grados y en el denominador hay unidades de grados, se eliminan y por eso el área nos va a dar como unidades centímetros al cuadrado. Operamos 3.14 por 100 por 40 entre 360. Área del sector es igual 12.560 entre 360. El área del sector es igual a 34.88 centímetros al cuadrado. ¿Qué entendemos? Además, 34 cuadrados de 1 centímetro de lado entran en esta área. A practicar. Calcular el área del sector circular. Tenemos la fórmula para que nos vayamos familiarizando. Área del sector es igual al número pi por radio al cuadrado por los grados del ángulo que nos dan entre 360 grados. Opción A, 40.5 centímetros al cuadrado. Opción B, 40.6 centímetros al cuadrado. Opción C, 40.7 centímetros al cuadrado. Opción D, 40.8 centímetros al cuadrado. Y finalmente, opción E, 40.9 centímetros al cuadrado. Manos a la obra. Y ahí está la solución. Tenemos los datos siguientes. El ángulo 95 grados. El radio 7 centímetros. Familiaricémonos con la fórmula. Área del sector es igual al número pi por radio al cuadrado por los grados del ángulo que nos dan entre 360 grados. Área del sector es igual a 3.14 por el dato de radio 7 al cuadrado por los grados del ángulo que nos dan 95 grados entre 360 grados. 3.14 por 49 por 95 en el numerador entre en el denominador 360. El área del sector es igual a 14.616.7 entre 360. El área del sector es igual
a 40.6 centímetros al cuadrado. ¿Qué les parece? Paso a paso. Pero además entendemos, para poderlo explicar didácticamente, que este valor del área del sector, que es igual a 40.6 centímetros al cuadrado, en esta área hay 40.6 cuadrados de 1 centímetro de lado. Y tenemos el área de una corona circular. Veamos este tema. Fijémonos. Una corona circular es la superficie comprendida entre dos circunferencias que tienen el mismo centro. En otras palabras, es una figura geométrica plana, delimitada por dos circunferencias concéntricas, es decir, que tienen el mismo centro. Tenemos la fórmula, que es lógica. Veamos. Vamos a entenderlo mejor con este ejemplo. Nos dice, calcular el área de. Aplicamos la fórmula. Veamos. Área es igual al número pi, paréntesis, radio de la circunferencia mayor al cuadrado, menos radio de la circunferencia menor al cuadrado, cierro paréntesis. Reemplazo los datos. Área de esta corona circular es igual a 3.14, abro paréntesis, 6 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Área es igual a 3.14, abro paréntesis, 36 menos 9, cierro paréntesis. Área es igual a 3.14 por 27. Área es igual a 84.78 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, entendemos que en esta corona circular entran 84.78 cuadrados de 1 centímetro de lado. Sencillo, ¿verdad? Vamos a practicar. Calcular el área de esta corona circular. Datos. Radio de la circunferencia mayor, 10 centímetros. Radio de la circunferencia menor, 7 centímetros. Ahí está la fórmula para familiarizarnos. Área es igual al número pi, paréntesis, radio de la circunferencia mayor al cuadrado, menos radio de la circunferencia menor al cuadrado, cierro paréntesis. Opción A, 158.14 centímetros al cuadrado. Opción B, 159.14 centímetros al cuadrado. Opción C, 160.14 centímetros al cuadrado. Opción D, 161.14 centímetros al cuadrado. Y finalmente, opción E, 162.14 centímetros al cuadrado. Manos a la obra. Y aquí está la solución.
Entonces, reemplazamos el área es igual al número pi, abro paréntesis, el radio de la circunferencia mayor al cuadrado menos el radio de la circunferencia menor al cuadrado y cierro paréntesis. Área es igual 3.14, abro paréntesis, 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado, que son los datos que vemos en la figura. Área es igual a 3.14, abro paréntesis, 100 menos 49, cierro paréntesis. Área es igual 3.14, abro paréntesis, por 51, cierro paréntesis. Área es igual a 160.14 centímetros al cuadrado. Entendemos, además, siempre como explicación didáctica, lo siguiente. Entran 160.14 cuadrados de 1 centímetro de lado en este cuerpo geométrico. Sencillo, ¿verdad? Quienes marcaron la alternativa C, luces. Veamos una miscelánea de ejercicios. ¿Cómo se ve la pirámide desde arriba? Opción A, la figura 1. Opción B, la figura 2. Opción C, la figura 3. Opción D, la figura 4. Finalmente, opción E, ninguna de las anteriores. Manos a la obra. Y aquí está la solución. La figura 3 es la que corresponde. Ya, profesora. Un estudiante asiste a una exposición en la que se presenta una maqueta de la Ciudad del Vaticano. El estudiante desea saber qué relación guarda la maqueta con las medidas reales. Entonces, pregunta por la altura de la Basílica de San Pedro en la maqueta y le informan que tiene 70 centímetros. Si la altura real de la basílica es 140 metros, ¿qué relación guardan las medidas de la maqueta con las medidas reales? A. Las medidas de la maqueta corresponden a la mitad de las medidas reales. B. Las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. C. Las medidas de la maqueta son 2000 veces menores que las medidas reales. Respuesta B. Gracias. Manos a la obra. Si vamos a comparar alguna cantidad, llevar todo a la misma unidad de medida. Para el ejemplo, al preguntarse qué relación guarda las medidas de la maqueta con las medidas reales, entonces vamos a tener mucho cuidado en las unidades. Porque el dato del ejercicio nos dice que la altura real de la basílica, y fijémonos cuál es el dato, 140 metros. Para compararlo, una lógica básica será que la otra altura de comparación en maqueta también deberá estar expresada en metros y será sencillo encontrar la relación, ¿verdad? Porque ambas estarían
en las mismas unidades de medición. Y en los datos nos dan que la altura en maqueta tiene 70 centímetros. Puedo encontrar a cuánto equivalen 70 centímetros a metros para luego comparar entre alturas y rápidamente marcar la alternativa correcta. Claro que sí. Esa es la secuencia lógica. Muy bien. Entonces, un metro es equivalente a 100 centímetros. La incógnita en metros, vamos a ver cuánto equivale 70 centímetros a metros. Hacemos las operaciones y tenemos que x es igual a 70 por 1 entre 100. 70 por 1 es igual a 70. Entre 100 es igual a 0.70 metros. Entonces, ahora sí, colocamos acá altura en maqueta en metros, 0.70. Y altura real de la basílica, 140 metros. Ahora puedo observar con mayor claridad cuál es la relación que hay. Vamos a multiplicar, en este caso, 0.70 por 200 y nos da 140. O también puedo dividir 140 entre 0.70 y nos dará 200 veces, que es mayor ese dato de la altura real de la basílica con respecto a la altura de la maqueta. ¿Qué les parece? Leamos ahora alternativa por alternativa. Alternativa A. Las medidas de la maqueta corresponden a la mitad de las medidas reales. No es cierto. Así es que descartada. Alternativa C. Las medidas de la maqueta son 2000 veces menores que las medidas reales. Tampoco es cierto. Entonces, la respuesta es la alternativa B, que dice las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. La idea es practicar. Ahí les dejo el reto. Sé que la vocación que tienen y la visión que ustedes han decidido para enfrentarse y seguir superándose, lo lograrán.